Hola, mi nombre es Nicolás Suárez, estudiante de Administración de Empresas de 10º semestre, y hoy les voy a presentar un estudio de caso sobre la eutanasia, analizando los principios éticos involucrados y compartiendo mi perspectiva crítica sobre este tema tan importante en bioética. La eutanasia es la práctica de provocar intencionadamente la muerte de una persona que sufre de una enfermedad incurable y dolorosa, con la importante aclaración de que eso es a petición propia. Este tema ha generado debates éticos, médicos y legales en todo el mundo desde hace mucho tiempo. La eutanasia tiene antecedentes en diferentes culturas, pero su discusión moderna se intensificó en el siglo XX. En el análisis de la eutanasia intervienen 4 principios éticos fundamentales que nos ayudan a comprender mejor todo este dilema. Primero, el principio de autonomía, que reconoce el derecho de cada persona a tomar decisiones libres y conscientes sobre su propia vida y su cuerpo. En este caso, respetar la autonomía implica aceptar que un paciente en pleno uso de sus facultades, obviamente es lo más importante, puede decidir poner fin a su vida para evitar sufrimiento. Segundo, el principio de no maleficencia, que obliga a los profesionales de la salud a no causar daño. Ahí surge el primer conflicto, que es prolongar la vida llena de sufrimiento, causando daño, o ayudar en la eutanasia causando una forma de daño. En tercero, el principio de beneficencia, que es buscar el mejor interés del paciente, buscando pues el bienestar en general. Pero si la vida de este paciente se ha convertido en una acción dolorosa, paradójicamente ayudarle a morir dignamente sería lo mejor. Y finalmente, el principio de justicia, que exige un trato equitativo para todos. Es importante garantizar que la eutanasia, en caso de ser legal, pues como en todos los, dependiendo de las legislaciones, no sea para todos, no sea para pocos, sino para todos, en todas las condiciones similares, sin discriminaciones pues como de raza, clases sociales o creencias, pues, etc. El análisis de la eutanasia pone de manifiesto varios valores en conflicto que deben ser cuidadosamente considerados para llegar a una conclusión. En primero es el valor de la vida contra el valor de la autonomía personal, porque mientras algunos consideran que la vida debe ser protegida a toda costa, otros defienden que cada individuo tiene derecho a decidir el momento y las condiciones de su propia muerte. En segundo lugar, encontramos una tensión entre la no maleficencia y la beneficencia, por lo que ya habíamos mencionado. Por un lado, los médicos tienen la obligación de no causar daño, y por otro, también vienen a actuar en beneficio del paciente. Entonces ahí con la eutanasia, pues si la vida solo genera sufrimiento irreversible, el no hacer daño se puede interpretar como la obligación de evitar la prolongación del sufrimiento. Por otro lado, también se encuentra ahí como la moralidad y los derechos individuales con las religiones. Muchas tradiciones religiosas consideran que la vida es un don sagrado y que solo Dios puede decidir sobre su fin. Sin embargo, en una sociedad más multicultural, los derechos de los individuos deben prevalecer para que cada persona pueda tomar las decisiones basadas pues, en sus propios valores y en sus propias creencias. Todos estos conflictos nos muestran que la eutanasia no es una cuestión de blanco o negro, sino un tema que exige un análisis profundo, respetuoso y equilibrado de todos los intereses involucrados. Para todo el proceso de preparación del video, consulté fuentes como la UNESCO, la Asociación Médica Mundial y legislaciones de algunos países para comprender mejor el tema. Entre las posibles soluciones éticas, a mí me parece que se debe garantizar de que esa solicitud sea completamente voluntaria e informada. Establecer protocolos de revisión ética para cada caso, incluso si esto demora un poco más el proceso, y asegurar que haya acceso igualitario, porque no todas las personas nos encontramos en las mismas circunstancias, en las mismas situaciones, pero todos deberíamos poder dejar de sufrir si queremos hacerlo. Y todo esto es fundamental que se haya hecho ya luego de ofrecer cuidados paliativos como algo inicial. Para mí la eutanasia debe ser regulada y respetada para quienes enfrentan sufrimientos intolerables, por más que esto sea una medición un poco subjetiva. La dignidad humana no solo implica vivir,
sino también vivir bien y decidir cómo enfrentar el final de la vida, siempre que se respeten los principios éticos firmes. A mí esta actividad me ayudó a comprender que la bioética es más que normas médicas, es más un espacio para reflexionar sobre el respeto, los derechos humanos en momentos específicos y cruciales, la visión mía sobre la autonomía y como la situación de cada persona, cada paciente, ha evolucionado muchísimo, porque yo sí llegué a pensar de manera egoísta en algunos casos que había visto y había escuchado, de manera muy egoísta, como los familiares del paciente, pero no, es muy difícil, ya de por sí es una decisión muy difícil de tomar, y, y para el paciente, pues cuando uno se pone en los pies de esa persona, es todavía un caso mucho más complejo.